Hola, muy buenas. Vuelvo a ser yo, vuelvo a estar aquí y hoy os vengo a hablar de otro concepto básico de la fotografía. Se llama el diafragma. En este vídeo os voy a explicar qué es, cómo funciona y todo lo que no sabíais que podíais hacer con vuestra cámara. Así que empecemos. Primero de todo, como siempre, ¿qué es el diafragma? El diafragma es esto de aquí. Es una parte que hay dentro del objetivo que se encarga de controlar la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. Esto que veis aquí no es más que un conjunto de plaquitas que se abren o se cierran haciendo que el agujerito en medio se haga más grande o más pequeño. Ese agujerito es por donde va a pasar la luz y su tamaño se conoce como apertura de diafragma. Por lo tanto, cuanto más grande sea la apertura de diafragma, más luz pasará, y cuanto más pequeñita sea la apertura de diafragma, menos luz pasará. Vale, ¿esto para qué nos sirve? Pues muy fácil. Pensad que al final una fotografía consiste en plasmar una imagen en el sensor utilizando solo la luz. Por lo tanto, si estamos en un entorno oscuro, nos interesará que el diafragma esté lo más abierto posible, para que la poca luz que pueda haber en el entorno llegue al sensor y así la imagen se vea mejor. Si tuviésemos el diafragma muy cerrado en un entorno oscuro, casi no entraría luz y la imagen se vería muy oscura, lo que se conoce como subexposición. Si en cambio estamos en un entorno con mucha luz, como sería esto, y tenemos el diafragma muy abierto, ocurrirá lo contrario. La imagen se verá prácticamente blanca, que es lo que se conoce como sobreexposición. Ahora viene lo que os puede liar. Vamos a ver cómo encontramos la apertura de diafragma en nuestra cámara y cómo vamos a poder cambiarla. Lo primero que tenéis que saber es que la apertura de diafragma va relacionada con la distancia focal del objetivo. Si cogéis vuestro objetivo y os fijáis por aquí, por esta zona de aquí, vais a ver que hay un valor que pone 1, 2 puntos y un número. Eso es una fracción, significa 1 partido 4 en este caso. Este valor es el valor de la apertura máxima que nos va a permitir este objetivo. En caso de que vuestro objetivo tenga una focal fija, el valor de la apertura máxima será también un valor fijo, porque será la apertura máxima para esa focal. En cambio, si vuestro objetivo es un objetivo zoom o de focal variable, como es el caso de este, el valor de la apertura máxima será también un rango de valores. ¿Por qué? Porque corresponderá a cada focal. Es decir, en este caso tenemos una focal de 40-150 y tenemos unas aperturas máximas de 4 a 5,6. ¿Esto qué significa? Que para una focal de 40 vamos a tener una apertura máxima de 4 y para una focal de 150 vamos a tener una apertura máxima de 5,6. Vale, pues ahora que ya sabemos cuál es la apertura máxima que nos va a permitir nuestro objetivo, vamos a ver cómo podemos cambiarla a nuestro gusto. Para poder cambiar la apertura de diafragma, lo primero que tenéis que hacer es poner la cámara en modo manual. En este caso vamos a poner o la M, que es modo manual, full manual, o la A, que es el modo manual apertura, que lo que nos va a permitir es cambiar la apertura del diafragma. Entonces, si os fijáis en la pantalla vais a ver que ahí os ha de aparecer un valor detrás de una letra F. Ese valor se conoce como número F. El nombre se lo curraron. Y lo que nos indica es lo abierto o cerrado que está el diafragma. Y para modificarlo solo tenéis que mover alguna de las ruedecillas de vuestra cámara y veréis como el número cambia. Esto ya sí que depende de la cámara que tengáis vosotros. Ahora, os voy a explicar cómo entender el número F. De puertas para afuera podríamos decir que cuanto más alto es el número, más pequeño es el diámetro de apertura. Y cuanto más pequeño es el número, más grande es el diámetro de apertura. Es decir, lo contrario a lo lógico. Y esta es la parte que suele liar. Pero si lo pensáis tiene más sentido del que parece. Como hemos visto en el objetivo, este número es una fracción. Es decir, es lo mismo decir F8 que decir 1 partido 8. Por lo tanto, al ser un valor fraccionario es lógico que vaya a la inversa. Nos va a dar un valor más grande 1 entre 8 que 1 entre 16, por lo tanto va a ser más grande el diámetro F8 que el F16. ¿Lo veis? Aunque realmente F8 parezca más pequeño que F16. Bueno, sea como fuere, por suerte para todos lo vais a ver gráficamente. Todos los valores que pueda tener el número F están determinados en una escala que se conoce como escala estándar de números F, y es esta de aquí. Si lo probáis en vuestra cámara, lo veréis. Cada vez que mováis la ruedecilla, los valores cambiarán según los valores de la escala. Del 1,4 pasará al 2, del 2 al 2,8 y así sucesivamente. Es decir, tú no puedes pasar del 1,4 al 1,5, por ejemplo. Pero también es verdad que es posible que sea vuestro caso, de hecho, en esta cámara ocurre, que existen escalas con más valores y escalas con menos valores. La que tenéis aquí es la escala estándar, esta es la escala de medio paso y esta es la escala de 1/3 de paso. Para que lo sepáis, lo que se conoce como paso es el salto de un número F a otro. Pues bien, ahora que ya sabemos qué es el número F y qué es la apertura de diafragma, vamos a ver qué nos permite hacer.
Por un lado, como ya hemos visto en otros vídeos, si controlamos la apertura de diafragma, vamos a poder controlar también la profundidad de campo, que es básicamente la cantidad de imagen que queda enfocada. Entonces, ¿cómo conseguimos mayor profundidad de campo o menor profundidad de campo solo moviendo la apertura de diafragma? Pues sencillo, es inversamente proporcional. Cuanto más abierto está el diafragma, menos profundidad de campo tenemos. Y cuanto más cerrado está el diafragma, más profundidad de campo tenemos. Es decir, cuanto más abierto esté el diafragma, menos cantidad de imagen veremos enfocada. Y cuanto más cerrado esté el diafragma, más cantidad de imagen veremos enfocada. Por un lado, como hemos dicho antes, según la luz que tengamos en el entorno, deberemos abrir o cerrar el diafragma. Por ejemplo, fotos a plena luz del día, diafragmas más bien cerrados, porque ya hay mucha luz en el ambiente, entonces tampoco te interesa coger toda la luz porque al final la foto te va a salir blanca. Y fotos en entornos oscuros, diafragmas más bien abiertos, para que la poca luz que pueda haber en el entorno la podamos aprovechar. Y por otro lado, esta misma idea nos permite también jugar con la luz. Por ejemplo, si queremos hacer un retrato como este, aunque tengamos un foco dándole en plena cara, podemos reducir la apertura de diafragma, o sea, un número F alto, para conseguir un efecto de penumbra. ¿Lo veis? ¡A qué mola! Y del mismo modo podéis jugar con la sobreexposición, abriendo el diafragma a gas para conseguir efectos como este. ¿Lo veis? Pues hasta aquí, eso es todo. Espero que os haya sido útil. Como siempre, si tenéis dudas o queréis que os hable de algún tema en concreto, me lo decís. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!